Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bien. ¿Cómo han estado? Cuéntenme cómo me les ha ido. ¿Están bravas conmigo? ¿Están de evangelio? ¿Que no quieren responder? Buenos días, profe. Señorita Vicky. Buenos días, profe. Como para romper el hielo un poco. ¿Cómo están ustedes? Como para no comenzar de una vez el tema. ¿Cómo están ustedes? Bien. No quieren contar cosas de su vida. Bueno, está bien, pues entonces comencemos entonces. Bueno, yo por mi lado sí estoy muy contento. Porque, bueno, a muchos les gustará, a muchos no, pero pues a mí me gusta mucho el fútbol. Y pues a mí me encanta mucho Millonarios. Entonces hicieron una muy buena contratación, bueno, dos buenas contrataciones en Millonarios. Entonces ayer me enteré de la última. Entonces, porque este Millonarios realmente no tenía una buena como nómina hace muchos años. Entonces estas dos personas, varias personas, mire cómo sonríen cuando yo hablo de Millonarios, pues por lo menos las logro hacer sonreír porque estaban muy serios. Entonces hay unas muy buenas contrataciones y bueno, eso es interesante. Esperemos de que haya entonces un buen manejo técnico y que volvamos a estar por allá siempre como estábamos hace unos 20 años, que hace rato no lo hacemos, de ser un equipo muy bueno. Se cierra el paréntesis. Sí, porque ¿qué más hacemos si no quieren hablar? Ustedes están ávidas de conocimiento, están ávidos de conocimiento, quieren aprender y eso me parece bien, me parece excelente. Bien, entonces comencemos. Por favor, activan sus cámaras, señoritas, son tan amables para poder comenzar nuestra sesión de hoy. En el transcurso del día espero ya poder subir los diferentes videos, las grabaciones, para que ustedes cuando quieran repasar tema, pues lo puedan hacer, remitiéndose a las grabaciones, a los videos que están en la plataforma. Entonces, eso lo hacemos hoy, en el transcurso del día. O sea, eso es como lo que tengo que hacer. Hemos venido pues hablando netamente de todos los procesos operantes, de todos los procesos pavlovianos que hacen parte de pues, la corriente conductual. Vamos a centrarnos un poco más en esas técnicas operantes que ayer muy atentos estábamos con lo que Skinner nos explicaba en su conferencia, o nos explicó en su conferencia. Entonces, esas técnicas operantes se utilizan demasiado hoy día, consciente o inconscientemente. Los padres de familia, los profesores, las parejas, los jefes, manejan ese tipo de procesos operantes. O sea, lo veíamos y lo hemos visto constantemente en la modificación del comportamiento de cada uno de nosotros, ¿sí?
cuando hay sanciones, cuando hay refuerzos. Bueno, esto es algo que ya lo manejamos pues bastante claro. Pero es importante entender más a fondo pues todas esas técnicas de condicionamiento operante, ¿no? Para el cambio, pues ya las hemos mencionado. Sabemos nosotros que el condicionamiento operante está basado en la emisión de de refuerzos y en la emisión de castigos, que constituye una herramienta supremamente útil para modificar o suprimir conductas o comportamientos no deseados. Entonces, en el presente módulo, en esta sesión de hoy, vamos a aplicar un poco lo que nos dice con respecto a las técnicas operantes. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos nosotros siempre en las terapias? Lo que buscamos nosotros es ayudar a la persona a que tenga una mejor calidad de vida, que pueda ser una persona que día a día pueda afrontar situaciones, que las pueda manejar, que reduzcan los niveles de ansiedad, que reduzcan los miedos. Y en última, lo que buscamos nosotros es el cambio, ¿no? Que antes no le permitía de pronto asumir ciertos retos o ciertos compromisos, ¿no? Como lo decía Skinner ayer, hay una serie de variaciones muy distintas que pueden estar afectando a la conducta de la persona en el día de hoy, que viene de atrás, que viene del pasado, que viene de los procesos de aprendizaje. Entonces, nuestra conducta también es un cúmulo de variables que nosotros las ponemos como relevantes o como no relevantes. Entonces hago referencia a nuestra propia historia, a nuestras habilidades, a todo eso que realmente tenemos nosotros por trabajar, nuestro bagaje, las recompensas que queremos obtener a partir de esas conductas. Entonces, eso es en última lo que habla del condicionamiento operante, y hemos mencionado lo que tiene que ver con pues, lo que dijo Gordon en su momento, con la ley del efecto, lo que Pablo con su condicionamiento clásico, y pues lógicamente con el condicionamiento operante de Skinner, sus refuerzos, sus castigos, en la conducta de cada uno de nosotros. Eso es lo que hemos venido hablando como estudio relevante de la psicología experimental. Entonces, todos estos personajes conductuales lo que hacen es defender el condicionamiento operante, ¿sí? En donde pues lo que se pretende es un tipo de aprendizaje en que la persona actuaría en función de las consecuencias anticipatorias, ¿sí? Es decir, que hablaríamos del producto de una historia de aprendizaje, ¿sí? Hoy sabemos nosotros que las conductas que van seguidas de refuerzo son más probables que aquellas que vienen seguidas de castigo, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, ustedes ya lo explicaron en la sesión anterior, en sesiones anteriores, con respecto a lo que es el refuerzo positivo. Tengamos en cuenta algo, nosotros estamos hablando de las técnicas operantes, ya estamos metidos en el término o en el concepto de técnicas operantes, ¿sí? Entonces ahí empezamos a hablar de todos los programas de reforzamiento que implica el condicionamiento operante. Entonces, todo esto es técnicas operantes, todo lo que yo voy a mencionar son técnicas operantes. Ustedes hicieron una mirada a la lectura que aparece en el capítulo de técnicas operantes, seguramente pues se dieron cuenta de eso. Entonces, recordamos nosotros, así como para tener fresco un poco el conocimiento, el refuerzo positivo, ya sabemos nosotros es aquel refuerzo que suma algo, ¿no? Que suma algo,
después de que la conducta sea emitida. Por ejemplo, cuando un niño limpia o asea o organiza su habitación, alguno de sus padres puede darle algo que a él le guste, ¿sí? No sé, algo que le guste, ¿sí? Eso sería pues el refuerzo positivo, así de sencillo. El refuerzo positivo se diferencia del refuerzo negativo porque el refuerzo negativo surge cuando se retira un estímulo que para la persona resulta desagradable, ¿sí? O aversiva. Entonces, retirar algo desagradable también se convierte en un refuerzo. Por lo menos ya me quitaron esa actividad que yo tenía que realizar todos los días. O sea, el refuerzo negativo es retirar algún estímulo que resulta aversivo para la persona. Retirar algo desagradable. Y se diferencia, como les decía, del refuerzo positivo en que en el refuerzo positivo, en este primero se suma algo y en el refuerzo negativo se resta algo. Entonces es importante que tengamos muy claro porque eso pues hay que utilizarlo muchísimo en terapia, el refuerzo positivo y el refuerzo negativo, ¿sí? Ahora, continuando con esa línea, pues ustedes ya tienen también claro lo que es el castigo positivo y el castigo negativo en el condicionamiento operante. Hay que entender también las diferencias que hay con respecto a diferencia del refuerzo que provoca una conducta o que provoca que una conducta tenga más probabilidad de repetirse si éste se presenta. Es lo que planteaba Jordan con la ley del efecto. El castigo consigue todo lo contrario si este se administra después de haber emitido una conducta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pretende? Eliminar. Eliminar. Perdónenme un instante, por favor. Bien, entonces, esa conducta, cuando hablamos nosotros del castigo, si este se administra después de haber emitido una conducta, esa conducta tendrá menos probabilidades de volver a darse, porque a ninguno de nosotros nos gusta que nos castiguen, ¿sí? Aquí hay que entender algo importantísimo cuando la persona tiende a ser un poco masoquista, ¿sí? Uno tiene que evaluar eso, porque si yo considero que la estoy castigando, cuando lo que estoy es reforzando, porque resulta que el personaje tiende a estimularse, a encontrar refuerzo en el castigo, pues si nosotros le infligimos más dolor, más aversivo, pues en vez de disminuir la conducta, seguramente se va a afectar más. Entonces, nosotros tendremos menos probabilidad de cometer una conducta si a nosotros no nos gusta que nos castiguen. Entonces, cuando se habla de ese castigo, dicho de otra manera, tenderá a, cuando hablamos de la conducta que queremos disminuir, yo les he comentado a ustedes de que una conducta no se extingue, ¿sí? Se tiende a disminuir, porque siempre va a haber, después de que pase un tiempo, siempre va a haber de que haya algo que la pueda elicitar nuevamente, ¿sí? Puede llegar a niveles cercanos a cero, ¿sí? En una línea base se puede hablar de niveles cercanos a cero. Entonces, pues eso es algo que tenemos que entender, porque una conducta jamás se extingue, jamás se extingue, ¿sí? Permítanme que les estaba dando ingreso a algunos estudiantes. Bien.
porque siempre puede haber algo que las felicite nuevamente. ¿Sí? Sabemos entonces de que existen dos tipos de castigo. El castigo positivo, de nuevo, aquel que suma algo. Fíjense que el castigo positivo y el refuerzo positivo suman algo. ¿Sí? Hablaríamos, por ejemplo, de la disposición de una sanción. ¿Sí? Entonces hizo algo, se pasó un semáforo en rojo, entonces la sanción es que tiene que hacer trabajos voluntarios para la comunidad. Esto es un castigo positivo. Le sumamos algo. ¿Sí? Luego, el castigo negativo, aquel que suprime o retira algo. El refuerzo negativo y el castigo negativo lo que hace es retirar. Hablaríamos entonces, por ejemplo, de la retirada de un privilegio. ¿Sí? Conducir por pérdida de puntos. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos que el castigo negativo lo que hace es retirar, entonces es perder un privilegio. Perder un privilegio. Usted le gusta hacer esto, pues entonces a partir de ahora no lo va a volver a hacer. No lo va a volver a hacer. ¿Cómo lo quiere recuperar? Pues compórtese de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo tanto el castigo positivo como el refuerzo positivo suma algo, agrega algo. Ahora, el castigo negativo con el refuerzo negativo lo que hacen es retirar. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta también algo. En la retirada, cuando yo le voy a retirar un privilegio a un adolescente, a un pequeño, tengo que estar seguro de que eso va a ser algo que de verdad valga la pena. ¿Sí? Porque si yo lo estoy castigando con lo mismo, pues él genera, el adolescente o el niño, genera como una adaptabilidad. Entonces ya el cometer la falta, él sabe que me van a quitar el celular. ¿Sí? Entonces ya le da lo mismo. Entonces siempre tenemos que nosotros tener como un listado de cosas que a él le gustan para retirar, para que se pierda ese privilegio. Entonces, si yo siempre le voy a quitar lo mismo, pues ese castigo va a perder importancia, porque lo va a ver de la misma manera siempre. Entonces, no es aconsejable sancionar siempre o hacer uso del castigo negativo siempre con lo mismo. Seamos un poco más creativos, un poco más dados a que realmente le impacte, le afecte, así como dicen, que nos cueste a nosotros, que realmente eso nos duela. ¿Sí? Si a mí me quitan el carro, digamos, eso es un castigo negativo. Se me dice, me llevan el carro para los patios, eso es un castigo negativo. ¿Sí? ¿Cuál es el privilegio? Que yo conduzca. ¿Cuál es el privilegio? Que yo tenga mi carro. Pero como me pasé el semáforo en rojo, pues estaba manejando bajo los efectos del alcohol, entonces el castigo negativo es, señor, su patio va para los carros. Eso a mí no me gusta, porque eso, sobre todo aquí en Colombia, eso implica una serie de pérdidas para mí en tiempo, en dinero, en trámites, en vueltas. Entonces eso es un caos. Realmente eso es un caos. Entonces a mí me toca aprender así, a las manos. Fíjense cómo estamos hablando de todas estas técnicas operantes a partir de refuerzos y castigos, entre otras cosas. ¿Sí? Nosotros podemos entender, se puede influir sobre la conducta, y eso lo sabemos nosotros los papás. ¿Sí? Se puede influir, se han estudiado o no psicología, porque es que esto es de lo cotidiano, ¿no? La forma de administrar un refuerzo, de un control,
estimular bien elaborado, su entorno, su motivación, son variables que se deben de tener en cuenta, era lo que yo les estaba comentando ahorita. Si yo no tengo en cuenta eso, pues entonces pues, mis sanciones no van a ser efectivas para mis hijos, no van a ser efectivas. Entonces hay que estar como mirando cómo va cambiando el interés de mis hijos en cuanto a la edad, en cuanto al tiempo, ¿sí? Y todo el contexto. Entonces hay que ver cómo nosotros tenemos que estar siempre evaluando esas variables que me permitan a mí tener claro yo a dónde le voy a dar más, entre comillas, duro para que ya esté. No obstante, cuando nosotros manejamos estas técnicas operantes, se presenta un listado de otras técnicas derivadas de estos mismos condicionamientos operantes, ¿sí? Entonces, se pueden ser muy útiles para modificar conductas no deseadas o no adecuadas dependiendo de los contextos, ¿sí? Entonces, si el niño, por ejemplo, tiene una serie de conductas en el colegio, en el salón, como por ejemplo bajarse los pantalones en plena clase, entonces, ¿por qué lo hace? Lo hace porque cuando el niño obtiene un refuerzo, ¿sí? Y el refuerzo es que los padres le alaban, se ríen, este chino sí es bien fregado, este chino sí, mire con lo que sale, pero todo el mundo lo observa y el niño recibe pues como ese refuerzo porque le están manteniendo la conducta de bajarse los pantalones, ¿sí? Y mostrar todo lo que, cómo lo trajo Dios al mundo, ¿sí? Entonces eso hace que los papás, las tías, los tíos, los hermanos que son mayores, pues le refuercen ese tipo de comportamiento. Entonces el niño quiere obtener ese mismo tipo de privilegio, de ser reconocido, de ser como, como que sea un muchacho que lo felicitan por eso. Entonces el niño quiere llegar en otro contexto diferente a su casa, ¿sí? Para hacer eso. Entonces la situación es de que el niño llega allá al colegio y hace eso, ¿sí? Como no todos los niños tienen el mismo tipo de aprendizaje en la casa, pues entonces los demás niños van a reaccionar como asombrados, otros de pronto de la misma manera, otros sancionándolo igualmente al niño. Entonces, realmente lo que hace que se trabajen en nuevos contextos, ese tipo de conductas disfuncionales, es precisamente que no sean reforzadas, ¿sí? Que sean reforzadas. Entonces, una de las otras técnicas basadas en el castigo negativo es el coste de respuesta. Tomen nota, por favor, porque esto es importante que ustedes tengan claro eso. O sea, dentro de las técnicas operantes, el condicionamiento operante basado en el castigo negativo, el coste de respuestas es una de las que tenemos que comprender. Se retiran, el coste de respuesta es que se retiran los reforzadores cuando se emite una conducta no adecuada, ¿sí? Usted hizo esto, tenga la sanción, tenga la sanción. Entonces, esa sanción es un costo de respuesta y se devuelven cuando tienen lugar la conducta alternativa, ¿sí? Que queremos que aprenda. Entonces, por haber hecho esto, pues, le costó el privilegio. Pues, este castigo negativo se le conoce como coste de respuesta. Es importante hacerse al principio, como yo les decía anteriormente, a varios tipos de reforzadores y evitar a toda costa el saldo negativo. Es decir, que el niño no se quede sin todos sus reforzadores, o sea, y por ende le dé igual. O sea, o que lleve tantos sin ellos, tanto tiempo sin ellos que dejen de funcionar como refuerzo para él, ¿no? Que es lo que yo les decía ahorita a ustedes, ¿no? Evitar que a toda costa
el saldo negativo. Esa sería una técnica operante basada en el castigo negativo. Profe, qué pena interrumpirte. Sí, dime. Lo que pasa es que a una compañera se le cayó el internet, que si la puedes aceptar. Gracias. ¿Se le cayó el internet? Sí, señor. Ah, caramba. Ya, permítame buscar su llamada. Ya están ahí. Gracias, profe. Con mucho gusto, Lina. Gracias a ti. Entonces, decíamos, ¿en dónde me quedé? ¿Me dicen, por favor? Quedamos entonces que evitar precisamente quitarle todos estos reforzadores o evitar que pase mucho tiempo para quitárselos. Ok. Bien. Hablamos del costo de la respuesta que tiene para el niño. O sea, y hay que tener algo muy claro también. O sea, yo no puedo sancionar, debe haber como justicia y equidad en cuanto a lo que queremos que sienta el niño cuando lo queremos sancionar. O sea, a lo que quiero referir es de que yo, por una conducta pequeña, mínima, yo no puedo castigarlo con dejarlo una semana fuera de la casa. Estoy dando ese ejemplo de una manera exagerada porque a veces sucede eso. O sea, la conducta fue, digamos, no tan complicada, no tan severa, la conducta, no tan inadecuada, pero el castigo sí fue adecuado. Perdón, el castigo sí fue muy fuerte, el castigo sí impactó demasiado. O sea, si la conducta es algo, o sea, si la cualificáramos, si la cuantificáramos, entonces, si nosotros vemos que la conducta de 1 a 100 fue, digamos, en donde 100 es una conducta supremamente inadecuada y 1 es una conducta, pues sí, bueno, hizo algo, pero no es tan radical, pero le damos qué castigo tan severo, que no es justo para con el niño, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, que tengamos nosotros también en cuenta cómo vamos a utilizar el castigo. Ahora, lo contrario, si nosotros vemos que la conducta emitida por el pequeño es una conducta severa, muy delicada, ¿sí? Entonces, y la sanción es muy suave, pues entonces eso no es bueno. Y esto, segundo, es mucho más delicado, porque el niño a futuro, cuando sea adolescente, puede empezar a tener problemas con la justicia, con la ley, con la autoridad. No sé si ustedes han visto o vieron la película Catch Me If You Can, Atrápame si puedes. ¿Sí? Ok. Claro, sí. Hay un ejemplo clarísimo de esto que yo les estoy explicando. ¿En qué consiste? Cuando él empieza, cuando no recuerdo, es Leonardo DiCaprio, pero no recuerdo el personaje, pero cuando Leonardo DiCaprio suplanta a un profesor en el colegio, lo suplanta y sanciona, ¿sí? Entonces, él llega allá a la rectoría, con la mamá y con el papá, ¿sí? La mamá le hace un llamado de atención suave. Y el papá, cuando sale de la rectoría, sonríe con él. ¿Qué está haciendo ahí? Está reforzando su comportamiento, le está aceptando. No le está diciendo eso es gravísimo. Miren cómo eso en ese momento influyó para que él viera que suplantar, porque eso fue lo que siguió haciendo él en sus otros personajes, el piloto, que el médico, que el abogado, ¿ven? Entonces, todo eso llevó a que él fuera una persona supremamente deshonesta, desleal, pero fue generado en ese entorno familiar
Y fíjense que cuando la mamá estuvo también siendo infiel, ella quiso, para guardar su silencio, darle plata y consentirlo y toda esa cuestión. Entonces, tenía una familia totalmente disfuncional, unos modelos de aprendizaje, pues, negativos. El padre era muy blando, supremamente blando, y la mamá era la mamá, ¿sí? Entonces, eso lleva a que la persona, en este caso, en este ejemplo de la película de Atrápame si puedes, de cómo se generó ese aprendizaje y se mantuvo con el paso de los años, porque no hubo ningún tipo de sanción, solo había refuerzo, solo había ganancia, que era tener dinero, chicas, viajes, hoteles, de una vida supremamente agradable. Entonces eso llevó a que él mantuviera e inclusive organizara las cosas de una manera mucho más eh, estructurada. Entonces eso tiene que ver muchísimo con esto que estábamos hablando de las técnicas del castigo, ¿sí? Para poder entender pues, que tenemos que tener en cuenta los reforzadores, tenemos que tener en cuenta eh, la manera como estamos sancionando en cuanto al costo de respuesta. El otro también que se conoce muchísimo y es el de tiempo fuera. El tiempo fuera, cuando no se pueden controlar los refuerzos del medio y la persona sigue, por ejemplo, recibiendo sus reforzadores a pesar de emitir una conducta inadecuada, ¿sí? El tiempo fuera nos dice a nosotros es de que tenemos que sacar del sitio al niño para evitar que reciba reforzadores, ¿sí? Y es el ejemplo claro de que cuando el niño empieza a tener conductas inadecuadas, todo el mundo que está al lado de él lo refuerza, sonríe, ¿sí? Cuando llegan visitas a la casa y el niño hace un montón de cosas no adecuadas y las personas que nos están visitando están reforzando, porque, ay, qué tan bello, ay, qué tan curioso, ay, qué tal cuestión, ¿sí? Entonces, repito, cuando hablamos nosotros del tiempo fuera, ¿sí? Cuando no se pueden controlar los refuerzos del medio y la persona sigue recibiendo sus reforzadores a pesar de emitir una conducta inadecuada, se puede sacar o retirar a la persona del medio reforzador. Si es un niño, pues es importante dejarle fuera un tiempo adecuado. Pero ¿cómo se maneja este tiempo fuera? Esto no es simplemente hacer eso como nos está planteando allí. El tiempo fuera tiene que hacerse teniendo control del tiempo. Entonces, yo le digo al niño, además de que tengo que aclararle que la conducta que él hizo, que él emitió fue negativa. Entonces yo lo que le voy a decir al niño, mira, Pedrito, ¿sí? Tú vas a estar acá, en este sitio, porque tu comportamiento que fue tal, yo lo operacionalizo, se lo explico a él, ¿sí? ¿Sí? Y vas a estar ahí, quiero que te quedes acá, o sea, te quedas acá, ¿sí? Solamente vamos a retirar ese castigo cuando se cumple el tiempo. Es decir, aquí te vas a quedar 1 hora. Aquí te vas a quedar 1 hora. ¿Sí? Y durante ese tiempo vas a mostrar un comportamiento mucho más adecuado. ¿Sí? Vas a estar callado, quieto, vas a no moverte de ahí, porque ese es el tiempo fuera. Dejarlo en un sitio en donde, inclusive en ese sitio tampoco puede haber nada que lo refuerce. Si yo lo dejo en su cuarto y en el cuarto está su Xbox, está su Nintendo, está su teléfono, si es un adolescente, y se pone a hablar, entonces, ¿cuál es el castigo?
El castigo pues ahí no es para nada efectivo. Si es sacarlo de lo que lo refuerza, pues entonces no puede haber nada que lo refuerza. Entonces tiene que haber un sitio en donde no haya nada que refuerce. Pero también debe existir cuidado de que no haya nada que lo lastime, ¿sí? A veces los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes tienden a hacer uso de conductas autolesivas para que uno cambie de decisiones en cuanto a la sanción. Es decir, los tienden a manipular, porque pues entonces lo dejamos en un cuarto allí y entonces allí de pronto coge la cocedora y se hace daño, o un destornillador, o lo que sea. Entonces, realmente en donde el sitio que lo vamos a dejar tiene que estar con ausencia de reforzadores y con ausencia de objetos que le puedan hacer daño, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que el sitio donde se le va a dejar es un sitio pues, que no es agradable. Hay que dejar tenerlo ahí. En las cárceles se utiliza mucho eso. Cuando hay peleas, le dice el director de la cárcel, de los guardianes, métanlo al hueco, métanlo al hueco. ¿Sí? Allá lo meten 3 días, y es 3 días en donde no va a tener ni visitas, solamente le llevan la comida, pues porque tampoco se puede dejar sin comer, ¿sí? No tiene comodidades, digamos que ese es un tiempo fuera, ¿sí? Ese tiempo fuera, en el caso de los niños, lo que se pretende es que si el niño no, por decir algo, va avanzando el tiempo, digamos que la sanción fue de 40 minutos de sanción. Entonces el niño lleva cumpliendo muy juiciosamente la conducta funcional, pero como estamos hablando de 40 minutos, entonces cuando van el minuto 35, entonces empezó a hacer su brinque, su pataleta, se para el tiempo y se reversa. Es decir, no cumpliste el tiempo y asumiste esa conducta, entonces volvemos a comenzar. El cronómetro vuelve a funcionar. Entiende, Pepito o Pedrito, que lo que tenemos que hacer es evitar esas conductas de gritos, de pataletas. Eso es lo que tenemos que evitar, ¿sí? Entonces, el tiempo fuera, en cierta manera, es eso, que nosotros lo que hacemos es sacar al niño del espacio que recibe refuerzo y tenemos que sancionar, ¿sí? Y el tiempo, cuando ya se cumplieron exactamente los 40 minutos y el niño estuvo supremamente juicioso, le digo, Pedrito, ya puedes retirarte de allá, ¿sí? Entonces, aquí vemos nosotros cómo las conductas son o empiezan a tratar de modificarse, a disminuirse, y eso es lo que nos permite a nosotros manejar el comportamiento disfuncional de las personas. Ya ahorita nos va a sacar la plataforma, ya ahorita nos vamos a conectar y continuamos con otras técnicas del condicionamiento operante. Si ustedes tienen preguntas, por favor, háganlas cuando consideren. Por favor, háganlas, me levantan la mano y me preguntan, por favor. Ya nos volvemos a ver. Chao.